Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. En esta entrevista exploraremos las memorias y experiencias de un adulto mayor en relación con los festivales locales de su infancia y su juventud. Comencemos. ¿En su infancia asistía a festivales locales cuando era niño? Sí, asistí a diferentes tipos de festivales. Donde yo vivía habían festivales culturales, los cuales visitaba con mis papás y con mis hermanos. Y pues obviamente los festivales escolares, que eran año con año, pues también tenemos que asistir. ¿Cómo eran los festivales locales cuando era joven? Bueno, en realidad pues no hay mucho cambio. Los festivales culturales, a mí me gusta mucho asistir a los festivales de jazz. Entonces, hablando de música, pues sí ha ido avanzando, pero el tipo de música sigue siendo la misma. Y en cuestión de los festivales escolares, sí han cambiado muchísimo. En realidad, anteriormente eran un poco más inocentes. La música que se utilizaba era música infantil en esos festivales. Los niños bailaban, bailables, válgame la redundancia, infantiles. Y ahorita no, ahorita a los niños los visten como adultos y los hacen bailar como adultos. Entonces sí hay una gran diferencia en los festivales. ¿En los festivales culturales? Sí, en los festivales tanto culturales como... ¿Puede describir alguna experiencia o anécdota memorable que haya vivido en un festival? Como dato, me gustaba mucho asistir en mi adolescencia al festival regional de aquí del estado de Tabasco. Conocemos que se hace lo que es la feria regional, y en esos eventos se hacían unos, pues podemos llamarle festivales culturales o presentaciones culturales de cada municipio. A mí me encantaba asistir a esa feria hace algunos años, porque para empezar, logísticamente era muy diferente. En aquellos entonces el parque que se utilizaba era el Parque de la Choca. Ese parque se construyó haciendo la logística del estado de Tabasco, haciendo los municipios del estado de Tabasco. Entonces, los festivales que se hacían en cada municipio, pues era ir visitando municipio por municipio, día con día. Pues era muy padre, porque se comía o se probaba la comida de la región, se escuchaba la música de cada región y hacían su presentación cultural, ¿sí? Bailables regionales, comida local. Entonces era muy bonito asistir a ese tipo de eventos. ¿Los festivales eran más frecuentes antes que ahora o no? No, yo creo que siguen siendo igual. En realidad, en cuestión de festivales culturales, como es el festivales de teatro, festivales de música, quizás sí han mermado un poquito, porque no se le ha dado tanto auge a la cultura actualmente. Pero los festivales escolares y los festivales regionales, pues como ya son fechas establecidas, yo considero que han seguido siendo constantes. ¿Qué actividades o tradiciones eran típicas de los festivales de su época y que ya no se ven ahora? Te digo, o sea, en realidad antes se tomaba muy en cuenta la forma de vida, del día a día de las personas, de cada región. Entonces, pues eso era muy bonito, cosa que creo que se ha ido perdiendo poco a poco. No por completo, pero pues el tiempo, la tecnología nos ha llevado a ver y vivir la vida de diferente forma. Entonces eso hace que en realidad pues sí cambie un poquito. ¿Cree que los festivales actuales conservan la misma actividad? No como tal, pero pues se busca tener una semejanza. Recordemos que pues en realidad la razón de hacer ese tipo de festivales culturales es precisamente visitar por medio de esos eventos a la cultura anteriormente vivida. Entonces no se hacen igual como antes, pero pues se busca siempre la similitud. ¿Recuerda qué música o qué bailes eran comunes en los festivales de su juventud? Sí, te digo, en realidad siempre se bailó el folclore. Obviamente había música moderna que también se bailaba, como era el rock and roll, pero sobre todo siempre buscando el folclore, siempre buscando la cultura popular.
¿Dónde se llevan a cabo usualmente a los festivales que usted asistía? ¿Cómo? ¿Dónde se llevan a cabo usualmente los festivales a los que usted asistía? Como plazas, calles, etc. Se hacían en teatros, a veces al aire libre, a veces en teatros cerrados, se hacían en escuelas o en parques. Habían muchos festivales, de hecho se siguen haciendo festivales culturales, sobre todo sobre música, que se siguen haciendo en los parques. ¿Puede contarme cómo se preparaban las familias o los vecinos para el festival? Pues fíjate que anteriormente sí era muy importante el código de vestimenta. Anteriormente, para salir, pues siempre uno buscaba la forma de tener la mejor imagen posible, ¿sí? Entonces, pues siempre se buscaba ir pues bien arreglados, bien presentables, con tiempo de anticipación para poder asistir a obtener un buen lugar y poder disfrutar de los eventos culturales. ¿Cuál era el rol de los niños y los jóvenes en los festivales? ¿Participaban activamente o no? En lo que eran festivales escolares, pues sí, es obvio. Ellos eran los protagonistas, ¿no? Ellos eran los que participaban, bailaban, hacían obras de teatro, diferentes actividades. Entonces, yo considero que en los festivales culturales escolares, sí, los niños siempre fueron los protagonistas. Ahora, en los festivales culturales, por ejemplo, de música, pues siempre en aquellos entonces los papás buscaban desde las edades cortas de los hijos que asistieran a esos eventos. Yo recuerdo, a mi mamá le gustaba mucho escuchar conciertos de piano o conciertos de cuerdas que se daban en la ciudad donde vivíamos en aquel entonces, y pues a nosotros como niños, estoy hablando que nosotros teníamos entre 8 o 9 años, mi hermano 5 años quizás, siempre nos llevó a esos eventos. Se nos permitía entrar porque pues éramos unas personas o unos niños muy tranquilos, entonces permitíamos disfrutar a las demás personas de lo que era el evento, y nosotros desde ese entonces empezamos a aprender a escuchar otro tipo de música, que no fuera lo que se escuchaba comercialmente, sino un poquito de música más cultural, ¿sí? Entonces a mí en lo personal me gustaba mucho asistir con mi mamá y con mi hermano a ese tipo de eventos. Si pudiera revivir un festival del pasado, ¿cuál sería y por qué sería? Te digo, a mí me encantaría volver a esa época donde mi mamá nos llevaba a escuchar conciertos de cuerdas, conciertos de piano. ¿Y por qué me gusta? Porque la cultura, hablando de la música, considero yo que es un idioma universal. Entonces es una forma de entender al artista lo que quiere transmitir. Pues la verdad, por medio de la música se hacen muchas cosas, y a mí me encantaba asistir a esos festivales que iba con mi mamá. Te digo, tenía yo 8 o 9 años y siempre me encantó, y yo creo que me encantaría poder asistir. De hecho, últimamente creo que en la localidad los domingos hay una orquesta sinfónica del estado que en las tardes de los domingos ofrece presentaciones, y es muy bonito. Es una forma de escuchar también nuestra historia cultural, nuestra historia de la música. Entonces yo recomendaría a todos los jóvenes, a los papás que lleven a los niños, para que empiecen a escuchar otro tipo de música e enriquezcan todo su mosaico cultural o su mosaico musical, y no nada más quedarnos casados con lo que va saliendo día a día. Recordemos que entre más rica sea, entre más vasta sea la cultura, suele ser más rica y solemos aprender más cosas. Y por último, ¿qué le diría a las generaciones nuevas sobre la importancia de conservar esas tradiciones? Te repito, la cultura, sea pintura, sea escultura, sea música, sea teatro, todo es muy importante. La cultura es una forma de expresión del pueblo y de la gente. Es muy importante que aprendamos a escuchar, a ver, a participar en ese tipo de eventos. Tanto jóvenes como niños debemos de aprender a disfrutar de la riqueza cultural que tenemos en este país y en este estado.
la verdad, hablando musicalmente y artísticamente, somos muy ricos en ambas cosas, tanto en música como en arte. Somos muy ricos en el estado y debemos de aprender lo que nos dicen los artistas por medio de su arte. Gracias. De nada.